Bienvenidos, estimados colegas, ¿cómo están? Soy Gonzalo de Compartiendo Aulas y el día de hoy en este live, la verdad que quiero hablar particularmente acerca de lo que es el recurso de reposición, que verdaderamente es una instancia administrativa que tenemos los profesores y las educadoras de párvulo, que en el proceso de evaluación docente precisamente recibieron sus resultados y cuando verdaderamente este resultado definitivamente no logra reflejar tu trabajo real, no logra reflejar verdaderamente tu nivel de expertise como profesional, cuando este trabajo verdaderamente lo que aparece en el informe no tiene nada de relación con lo que verdaderamente tú subiste a tu plataforma o consideras que definitivamente fue corregido de manera injusta, bueno, precisamente se realiza o existe la instancia para verdaderamente establecer o trabajar en función de un recurso de reposición. Ahora, el recurso de reposición habitualmente se habla de él cuando uno lo consulta directamente entre el profesorado, la verdad es que se le tiene muy poca confianza, pero ojo que no es el único recurso de tipo administrativo que sirve. También existe lo que es las cuales hablamos directamente de vías administrativas. Bueno, definitivamente también hay una serie de recursos judiciales que se pueden utilizar. Exigir una respuesta efectiva a los requerimientos que uno tiene cuando queda directamente en disconformidad con un resultado. Entonces, voy a partir por algo muy simple. Lo primero que para poder hacer un recurso de reposición, generalmente, ¿quién lo puede hacer? La verdad que lo puede hacer cualquier profesional que se haya evaluado durante el año 2024, que le hayan entregado sus resultados y que no necesariamente significa que haya salido mal evaluado. Puede que a lo mejor yo haya tenido una categoría o un tramo determinado, tal vez obtuve en mi portafolio un tramo C, B, pero yo considero que tengo o trabajé lo suficiente como para obtener un puntaje más alto. Por lo tanto, yo perfectamente directamente puedo apelar a esta instancia. Ahora, lo primero que uno tiene que entender directamente es que el recurso de reposición no es, este es mi salvavidas, con esto me salvo. O sea, aquí verdaderamente yo lo puedo hacer o voy a utilizar este recurso en la medida que yo también tengo argumentos técnicos, profesionales, que verdaderamente me permiten a mí avalar que la corrección pudo haber estado mala o que definitivamente los tramos asignados no estaban actualizados, por lo tanto, debiera, de acuerdo a los bienios que yo tengo, debiera haber quedado tal vez en un tramo de experto 1, pero porque no me consideraron una cantidad de bienio, quedé en un temprano. Estoy colocando un ejemplo totalmente hipotético. Y por supuesto, lo principal o habitualmente lo que se utiliza mucho este recurso tiene relación directamente cuando hay mal correcciones de la perspectiva nuestra y tengo los argumentos técnicos para poderlo rebatir o poderlo refrendar. Ahora, en otro contexto, directamente y de manera sumamente clara, todos los docentes y educadoras de párvulos que se evaluaron este 2024, el día lunes de esta semana, recibieron directamente este informe con resultados, que también un poco engorroso la manera en que se entregan los resultados, considerando lo siguiente, considerando que en Portal Docente aparecía directamente el resultado en resumen de tu portafolio, te decía un puntaje, y luego del puntaje aparecía directamente una letra que podía ser de la A a la letra E, y en la parte posterior, la columna de abajo, aparecía directamente el resultado de la evaluación de conocimientos. Y junto al resultado de la evaluación de conocimientos también aparecía un puntaje y una letra. De acuerdo a esta tabla de doble entrada que tiene el CPIP, que nos permite definitivamente saber qué condiciones necesito para avanzar al tramo siguiente o saltarme varios tramos en caso que esté en inicial o en acceso, indudablemente que uno, el profesional que se evaluó, tiene expectativas y cuando estas expectativas verdaderamente no se cumplen, indudablemente que uno no es una sensación para nada agradable, al contrario. Hay profesionales que han terminado con ayuda psiquiátrica, con ayuda médica, porque la verdad que es un balde de agua fría que verdaderamente no es agradable para ningún colega. Ahora, si yo tomo la decisión y ya definitivamente me logro dar cuenta que
el resultado no refleja el esfuerzo, mi trabajo, mi persistencia, mi preparación, en fin, bueno, yo tengo que utilizar este mecanismo que me da directamente, en este caso, CPIP, que es verdaderamente el recurso de reposición, que es aquí lo tengo minimizado, pero en realidad el recurso de reposición se escribe, se plantea, se trabaja directamente en la página del CPIP. Y para poder acceder a ello, yo necesito ir a recurso de reposición.cpip.cl/docente, y allí yo puedo acceder directamente con mi root, puedo acceder también con mi clave única, y cuando llego directamente hay un portal con varias pestañitas, y esas varias pestañitas directamente van señalando cuál es el camino que se tiene que ir. Bueno, lógicamente la primera etapa está la etapa de redacción, que en este caso yo ya la tengo desarrollada, en este caso yo ya la envié. Lógicamente esto no me corresponde a mí, sino que corresponde a una cuenta de una profesional que trabajó arduamente para obtener un muy buen resultado, y la verdad es que era evidente en todo lo que se revisó de que había una mala corrección, y tenemos las pruebas y los argumentos técnicos para poder hacer uso de este recurso. Lógicamente este recurso, una vez que se completa, va directamente, se envía al Mineduc. El Mineduc, al recibirlo, lo envía directamente al CPIP. El CPIP, por supuesto, tiene que hacer una revisión nuevamente de este requerimiento. Esto debiera irse a la división jurídica, y la división jurídica directamente lo manda nuevamente a la subsecretaría, y eso es lo que nos llega generalmente de parte después de nuevamente va al CPIP, y nos llega a través de una resolución en la cual se dice si era lugar o no era lugar el reclamo que yo estaba haciendo. ¿Ya? Ahora, en este instante yo me voy a concentrar particularmente en esta etapa de redacción que por la premura, sí o sí tengo que entender que esto vence el día de hoy. Esto vence el día de hoy, día viernes 11, por lo tanto hay muchos profesionales que hasta el día de ayer no lo habían hecho, no lo habían desarrollado. Incluso yo había hecho un live que lo hice pero muy tardecito, y la verdad que la calidad de la grabación no salió muy buena, por eso no lo subí rápidamente. Entonces mi propósito directamente con este live es orientar cómo hacerlo, qué elementos argumentar, directamente en qué me podría enfocar para ello. Ahora, lo principal para hacer este recurso, lo primero que yo necesito, sí o sí, voy a necesitar, en este caso, el informe de resultados del portafolio. Necesito la rúbrica directamente del portafolio con el cual fue, en este caso, corregido. Y paralelamente a eso, también necesito, en lo posible, una copia de la grabación de la clase que yo hice, de la clase grabada. Ahora, algunos me dirán, pero Gonzalo, ¿cómo se obtiene eso? Recuerden que el año pasado, precisamente, se dio la posibilidad de que definitivamente tengo la posibilidad de bajar o descargar directamente lo que era la grabación que se hizo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, era un recurso que se podía utilizar. Ahora, me ha pasado que hay varios profesionales que me han dicho, pero Gonza, ¿sabes qué? No descargué la clase, ¿cómo lo hago? Bueno, si no tengo la clase, directamente puedo utilizar, si tengo la planificación o tengo el guión que utilicé para la clase, también en parte te podría servir como un mecanismo de respaldo. Ahora, el recurso de reposición, insisto, es una instancia que es de tipo técnica pedagógica. Aquí lo emocional lamentablemente no entra mucho. O sea, ay, yo me sentí con desmedro, yo me sentí mal, yo siento que me vulneraron mis derechos. Ok, pero yo acá tengo que hacer una apelación técnica de mi trabajo, de mi resultado. Por lo tanto, independiente del resultado que a ti te causa esta insatisfacción, lo primero para poder hacerlo, además de entrar al portal, por supuesto, lo primero que yo necesito es ir donde está el resumen de los resultados del portafolio, ¿ya? Y en el resumen del resultado del portafolio, lo que tengo que tener en cuenta es que se van separando esto en función de módulos.
Entonces, aquí el primer recuadro aparece todo el resultado que correspondía directamente al módulo 1, que estaba conformado por 3 tareas, que era la tarea de planificación, análisis y reflexión. Lógicamente va a depender del tipo de portafolio con el cual yo fui evaluado. En este caso son los nombres que se están trabajando para un ejemplo de un portafolio de educación parvularia. Y por supuesto acá lo que llamó mucho la atención es que aparecieron frente a cada uno de estas tareas, apareció el puntaje o la valía de cada tarea. Entonces, indudablemente, cuando yo recibo este resultado y cuando llego al resultado y aparecen muchos competentes o aparecen muchos básicos o aparecen muchos insatisfactorios, yo lógicamente me empiezo a desesperar y voy a tratar inmediatamente de seguir el mismo orden, la misma pauta. Voy a reclamar sobre todo en todos aquellos que aparecen como básico e insatisfactorio rápidamente, porque es a través de ellos donde puedo directamente revertir en parte esta mala calificación que yo pueda tener. Pero ojo, antes que mirar la cantidad de competentes, básicos e insatisfactorios que puedan tener, yo les sugiero que vayan a esta columnita y en la siguiente hoja no se compliquen al comienzo, visualicen. Yo le diría, vayan primero y revisen el porcentaje de la clase grabada. El porcentaje de la clase grabada corresponde a un 46%, que es bastante alto. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que todas las variables que están acá, de modificarse, te van a subir un mayor porcentaje con respecto a tu portafolio. Ahora, acá yo no estoy invitando a nadie a inventar evidencia, nada que eso. Aquí lo que estoy haciendo simplemente es clarificar que si comienzo mi apelación directamente o me voy a concentrar exclusivamente en reclamar por los resultados del módulo 1, donde están los resultados en este caso, de la tarea 1, 2 y 3, yo le digo, espere un poco, revise el resultado que tiene en su tarea 4. Porque la tarea 4, al tener un mayor porcentaje, me va a permitir subir en caso que cualquiera de ellos tenga la razón y tenga el argumento técnico que avala la decisión. ¿Ok? Una vez que, no sé si esto se entiende, ahí me pueden ir haciendo preguntas, por supuesto. Ahora, una vez que esto se desarrolla, una vez que esto se trabaja de esta manera, indudablemente que aquí yo, ¿cómo lo podría contrastar? Voy a colocar aquí en este ejemplo, aquí aparece, en este caso voy a agrandar acá, por ejemplo, acá en esta instancia me dice que yo directamente no propuse absolutamente el lenguaje en los menores de este nivel de transición. Entonces, si yo considero y en la grabación se logra evidenciar en variadas partes, en variados segmentos, que definitivamente yo lo hice y tengo el argumento, tengo la grabación, tengo el libreto, tengo la transcripción del video, que también se puede hacer hoy en día fácilmente en este caso con inteligencia artificial, indudablemente que voy a ir a apelar directamente a todos los aspectos que acá están básicos. En este caso, si tú te das cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 aspectos que fueron evaluados en este portafolio para esta educadora. Y de 9 hay 1 en destacado y hay 1 en competente. Pero hay 7 que están en básico. El error común sería que yo visualizara esto mismo primero en la tarea 1, y si en la tarea 1 tengo un insatisfactorio, voy a tratar de argumentar que ese insatisfactorio no fue así, que no fue insatisfactorio y que verdaderamente fue mal corregido. Pero no obstante, el que tiene en este caso un mayor peso y una mayor ponderación y una mayor posibilidad de variar el resultado sería esto de la clase grabada, que es la tarea 4. La pregunta es ¿por qué? Porque el porcentaje es mayor. Y cada uno de estos aspectos tiene una mayor ponderación, 5.75. Entonces, una vez que yo tengo claro cuáles son los aspectos que voy a evaluar,
directamente determino cuál es la causal de mi reclamo, que pueden ser variadas. Pueden haber causales que tienen que ver directamente con una mala constatación de bienios, que pueden haber errores en los resultados de la evaluación de conocimiento. La causal puede ser una disconformidad en el resultado del portafolio, que es mi causal. Y posteriormente, cuando yo tengo clara mi causal, que puede ser más de una, indudablemente que voy a verificar cuáles de estos aspectos son los que quiero modificar, cuáles son estos aspectos que quiero verdaderamente cambiar. Y ahí, por supuesto, comienza el diseño de este recurso de reposición. Ahora, para no dejar esto en el aire, siempre el orden que yo sugiero, revisen primero el porcentaje de la tarea 4, todas las variables que se evaluaron en la tarea 4, es lo primero que yo les digo que revisen, y si van a y en segunda prioridad, yo les sugiero que revisen el resultado, perdón, déjenme aquí, que vean el resultado en este caso, de la tarea 2. ¿Por qué la tarea 2 y no la tarea 1? Porque si nuevamente reviso el porcentaje, resulta que la tarea 2 tiene un 18%. En cambio, la tarea 1, si yo la reviso, claro, ahí aparece un básico y un insatisfactorio que me hacen ruido. Y lógicamente yo no quiero tener un insatisfactorio en mi informe. Sí, pero observa la ponderación que tiene ese insatisfactorio. Tiene 1.29. En cambio, en la clase grabada, eso tenía 5.74. Entonces, hay que ir ponderando. Ahora, si yo me voy directamente a observar la ponderación de cada uno de los elementos que puedo rebatir, en este caso en la tarea 2, acá hay un 9% que me está perjudicando porque me lo pusieron insatisfactorio. O sea, esto me variaría bastante si esto pasara a ser un destacado, por ejemplo. Igual, al cambiar un destacado, lógicamente el porcentaje aumenta y automáticamente tengo movilidad en mi resultado final. No sé si muy enredado lo que estoy planteando, hagan preguntas, hagan consultas, yo no tengo problema en ir respondiéndoles en parte en vivo, pero estos elementos son técnicos y son claves antes de comenzar a la loca directamente a poder decir, oye, revísame todo el portafolio, porque eso no va a ocurrir. Sáquense de esa idea de la cabeza. O sea, el recurso de reposición, como es un recurso técnico, yo tengo que especificar elemento por elemento o cada aspecto evaluado que yo considero que fue mal evaluado y que tengo la prueba y el argumento para rebatir, técnicamente hablando. Entonces, ¿de dónde saco el argumento? Y esa es la pregunta del millón. Los argumentos yo los voy a obtener de la misma rúbrica, pues muchachos. Porque si a mí me colocaron, por ejemplo, aquí, voy a colocar aquí un ejemplo, ya, me pide, por ejemplo, aquí con respecto a la estrategia, me pide el nivel competente, me pide que yo utilice más de un instrumento evaluativo, que aplique más de un instrumento evaluativo en varias instancias, que evalúe todos los indicadores de logro y que además establezca indicadores diversificados en caso de niños por tema de la diversidad. Y yo tengo todo eso y me colocan insatisfactorio y yo tengo la prueba que lo puse en mi portafolio, estoy claro que lo voy a hacer. Y el argumento lo saco de la misma rúbrica. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, desde esa mirada, indudablemente que tengo que aprovechar este recurso administrativo que tengo presente. Yo sé que el tema de tiempo juega un poquito en contra, pero pese a ello, el día de ayer me tocó, hay varios colegas que lo redactaron, me dijeron, Gonzalo, te lo puedo enviar para que me haga una leída, me dé alguna orientación. O sea, idealmente me hubiera encantado ayudarlo a elaborar y redactarlos uno, pero lamentablemente por temas de tiempo y por agenda no lo puedo hacer. Pero creo que este primer aspecto de determinar claramente cuáles son los aspectos que yo verdaderamente estoy estableciendo y que son con los cuales van a amparar en parte mi reclamo, es la primera etapa. Y la segunda etapa, por supuesto, ya viene la elaboración de un informe técnico. Pero ojo, mira,
Aquí lo primero que tengo que tener en cuenta, voy a ver, bajar un poquito acá. Lo primero que te va a pedir una vez que tú abras este recurso, lo primero que te va a pedir es dime directamente en 2000 caracteres. Te va a decir, dime en 2000 caracteres cuáles son las causales o identifica cuáles son las causales por las cuales estás haciendo el reclamo. Recuerden que las causales tienen que ver o están, en este caso, mal asignados mis bienios, o la causal es un reclamo porque no coincide el resultado de las evaluaciones de conocimiento, no coinciden con el resultado esperado, o no coincide la letra asignada con el puntaje obtenido, no coincide directamente la corrección de algún aspecto del portafolio, que es lo que estoy mostrando en este instante, y todos esos elementos que yo estoy discrepando, por supuesto, hago directamente la redacción de ellos. Aquí voy a hacer una breve lectura más o menos como lo plantea. Bueno, acá por supuesto en la causal yo estoy apelando directamente porque el resultado obtenido en el portafolio no corresponde verdaderamente a lo que yo hice, a lo que yo trabajé o a lo que yo diseñé. Bueno, en este caso lo hizo la educadora, que gentilmente me facilitó su cuenta para poder mostrar esto. Ahora, yo esta causal directamente, como es una sola, porque no tenía problemas de bienio, no tenía problemas directamente en los resultados de su evaluación de conocimiento, la causal era una sola, pero no obstante, dentro de la causal, al revisar todo lo que la colega estableció, la verdad es que solamente entre el módulo 1, 2 y 3 se consideraron alrededor de 12 aspectos mal evaluados, con evidencia clara de que fue mal evaluado. Y a eso se suman 7 aspectos más que tienen que ver con la clase grabada, que en este caso eran 9 en total. Es decir, este recurso de reposición, que voy a mostrar un poquito más adelante, en realidad se está haciendo en función de una causal, pero a la vez se está estableciendo directamente evidencia y estoy reclamando directamente por 19 aspectos que nosotros, de acuerdo al análisis que hacíamos con la profesional, consideramos que fue mal corregido y que tenemos el argumento técnico para poder hacerlo. Ya, aquí Connie, voy a aprovechar de ir respondiendo algunas preguntas que también van saliendo. Connie me dice, ayuda, salí llamada este año y el sostenedor no tenía actualizado mis bienios y el plazo se cerró. Ya, directamente allí mi sugerencia es que hagas y te comuniques directamente con CPIP, des a conocer esta situación y por supuesto en este caso lo que tiene que hacerse la actualización rápidamente es en este caso el sostenedor o el encargado de evaluación docente de tu comuna o tu colegio es el que tiene que hacer la ratificación lo antes posible, porque de lo contrario tal vez ahora no se va a visualizar ningún inconveniente. El inconveniente lo vas a tener una vez que lleguen los resultados, porque imaginemos que tienes puntaje para, no sé, para un portafolio letra B o un portafolio letra A, pero resulta que tus años de servicio no te permiten llegar a un experto 2 o un experto 1, tomando en cuenta que te haya ido muy bien en la evaluación. Entonces, desde esa perspectiva, indudablemente que te vas a jugar en contra. Hace unos días atrás también revisaba el caso de un profesor en el cual le correspondía llegar, por ejemplo, porque le había ido bien, relativamente bien, él tenía que llegar a un tramo de avanzado. Y resulta que por tener problemas en los bienios le asignaron el tramo de inicial. Por lo tanto, Connie, ahí por favor, eso pues rápidamente toma contacto con CPIP, informa la situación y por supuesto presiona a tu establecimiento para que haga la tramitación a través del encargado de evaluación docente o de la comuna o del propio colegio, no sé si es jardín, si es un colegio particular subvencionado, en fin, pero para que esa situación se vea ahora antes de, porque de lo contrario la dificultad la va a tener al momento que recibas el resultado final. Y ahí te vas a dar cuenta que el tramo que te asignaron no corresponde. ¿Ya? Y así te evitas todo este tema de el recurso de reposición. ¿Ya? Dice que pueden actualizarlos el próximo año sin que afecte los resultados de la evaluación. Sí, pero independiente de ello, Connie, tú insiste y todo lo que te digan, pídelo por escrito. Porque llegado el momento, y esa es una de las grandes dificultades que tienen estos procesos, que
cuando otras personas o otro sistema comete un error, el único dañado en esto es el profesional individual. Y eso, por supuesto, genera menoscabo, genera directamente que uno, pucha, se te viene el mundo abajo, porque verdaderamente incluso uno se siente hasta culpable. ¿Y culpable de qué? De que te evaluaron mal. O que la persona que te corrigió no estuvo a la altura tal vez de esto. Aquí no voy a cuestionar la formación. Hay muy buena formación, pero también, bueno, hay de todo en realidad. No voy a meter en ese tema, porque no es parte de este objetivo. ¿Ya? Claudia Silva me pregunta, Gonza, la prueba de conocimiento específico, ¿dónde se puede ver? Ya, buena pregunta. Tú tienes en el sitio de Portal Docente, tú puedes acceder al resultado de la evaluación, que en general es como un informe que te dice, mira, estos son los aspectos que se evaluaron, este era el porcentaje que debías lograr y este es el porcentaje que obtuviste. Con eso tú puedes apelar en caso que algo a ti te llame la atención que definitivamente no coincida. Ahora, en la prueba propiamente tal que tú hiciste y que fue corregida, como uno lo hace con sus alumnos, lamentablemente tú no tienes acceso, salvo que por fuera del sistema tú como ciudadano hagas uso de la ley de transparencia y solicites ver el resultado de esa prueba. Pero no es algo instantáneo, ¿ya? Pero sí puede servir. En este caso, con ese resumen que está en Portal Docente, creo que te puede servir, ¿ya? Ahora, vuelvo al caso de Connie. Si Connie te dijo el sostenedor que el plazo se cerró en mayo y él no pudo hacer nada, bueno, él tiene responsabilidad. Por lo tanto, ese no pude hacer nada, algo ocurrió, él no estaba al tanto o la persona que asignó definitivamente no hizo su pega. Por lo tanto, tú incluso si quieres hacer una acción judicial contra otra persona lo puedes hacer, pero no es el propósito. Yo iría directamente CPIP, que te vayan orientando cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora, independiente que el colegio sea el primer año que entra a carrera docente y no saben nada o no tienen la experiencia necesaria, la responsabilidad es de ellos. Y no te pueden dejar al desamparo. Porque eso sería menoscabo. ¿Ok? Ya, espero que lo haya aclarado como lo suficiente con respecto a esto. ¿Ya? Y con el tema del temario a estudiar, no, pues eso tienes que sacarlo directamente de la página evaluaciondeconocimientos.cl, pero eso recién aparece aproximadamente en el mes de agosto, aprox. ¿Ya? Lo que van a encontrar allí están en realidad todos los temarios del año 2020 en adelante. Ahora solamente un paréntesis. Ahí me dice Karina, existe un dossier, no pierdan plata. ¿Ya? Ese dossier, no voy a hablar nada sobre el organismo profesional que pudo haberlo creado, pero el dossier es el conocimiento, es la materia y la evaluación es aplicación, es situación, es análisis, es contexto. Si tú quieres directamente aclarar materia o quieres directamente actualizar el temario, el dossier te puede servir. Pero aclaremos bien esto, el dossier no es parte del proceso, el dossier es un negocio que a alguien se le ocurrió y que se fue masificando y todos buscamos los dossiers y invertimos de nuestro dinero para hacerlo, pero el dossier no tiene nada que ver en el proceso. Para eso existe un temario y de ese temario directamente lo que existe es la evaluación, que es netamente aplicación, son casos, son situaciones, son decisiones que tengo que tomar a partir de la información que te da. Por lo tanto, claro, en el mercado vas a encontrar personas o profesionales que te venden dossier, personas que te venden directamente ensayos, evaluación. En el caso mío de Compartiendo Aula, yo el año pasado estuve diseñando ensayos para poderlos trabajar en tiempo real en línea o para trabajarlo de manera diferida y te daba directamente el reporte de aquellos dominios que a lo mejor yo podía, en este caso, profundizar o que se veían directamente algo más débiles. Pero eso es aparte de lo que es el proceso propiamente tal que uno tiene que enfrentar. ¿Ya? Bueno,
Directamente me voy ahora a lo que es el tema del recurso de reposición propiamente tal en sí, ¿ya? Bueno, el recurso de reposición, una vez que yo establezco y ya di a conocer cuáles son las causales y describí esa causal directamente en estos 2000 caracteres, vas a ir pasando por unas pestañitas que en el caso como esto ya se presentó, definitivamente no se va a visualizar, pero uno va pasando ciertas pestañitas hasta que te va a pedir subir un adjunto o subir un informe. Y ahí es donde tú, sí o sí, tienes que hacer uso de ese adjunto. Tú no sacas nada con hacer una muy buena descripción y reclamar que tienes en la causal que te está perjudicando, definitivamente estuvo todo mal corregido, si no subo evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Copia de tu portafolio, copia de lo que hiciste en tu portafolio, copia de lo que hiciste en tu prueba. Directamente puedo subir, la grabación en sí no la puedo subir, pero sí puedo subir en el caso mío, ahí le voy a mostrar cómo más o menos lo planteé. Por ejemplo, acá, en esta misma situación que le estaba mostrando hace un instante, donde aparecían una causal, pero en realidad se establecieron que habían alrededor de 19 aspectos mal evaluados, que también los usamos con el nombre de causal. Uno en el informe en realidad coloca el informe de reposición, coloca el nombre, coloca el root de la persona, que en este caso es de ustedes, y paralelamente comienza en función de cada aspecto mal evaluado y voy directamente planteando en este caso la disconformidad. Entonces me encuentro profundamente, por ejemplo, en la causal 1, voy a tomar un ejemplo acá. Voy a tomar la causal 2 porque la 1 es más complicadita en este caso. Ya, imaginemos que en el caso de esta educadora, ella considera que su caracterización fue mal evaluada. Ok, entonces, ¿cuál es la disconformidad planteada? Ella señala que se encuentra en disconformidad con la calificación asignada a la dimensión característica del grupo. Ojo, ocupen los nombres que aparecen en cada uno de esos aspectos, pues de cada tarea. No coloquen la caracterización de los niños, no, o sea, lo que aparece como en el nombre correspondiente de la tarea 1 del portafolio. Fui calificada con el nivel competente. Sin embargo, sostengo de manera fundada que mi desempeño corresponde al nivel destacado, según lo definido literalmente en la rúbrica de educación parvularia del año 2024 en el marco para la buena enseñanza. Y dentro de los argumentos, aquí coloca directamente lo que dice la rúbrica, qué es lo que dice en el nivel competente y qué es lo que dice en el nivel destacado. Y como evidencia, dice, en mi evidencia de la tarea no me limité solamente a describir, sino que realicé un análisis exhaustivo y reflexivo, entregando información segmentada y vinculada. Incluso acá se dio el tiempo de colocar entre comillas directamente algunos de los elementos que prueban que esta tarea no cumplió con el nivel competente, sino que fue más allá. Entonces, una vez que eso lo hizo, lógicamente acá da todo su parecer, dice todo lo que hizo y vuelve a utilizar entre comillas todo aquello que en parte está citado en el mismo portafolio. Está citado dentro de la misma caracterización que ella hizo. ¿Ya? Y lógicamente, al finalizar de eso, bueno, la conclusión que lo que pide, ella pide que verdaderamente se le cambie en esta tarea de nivel competente a nivel destacado. Y lógicamente al final del informe, yo voy a hacer adjunto directamente de la evidencia. ¿Qué podría evidenciar en este caso? En este caso voy a usar lo que hice en mi portafolio, que era la caracterización. Si quiere, podría haber incluso, o sea, que eso es lo único que me avalaría la rúbrica, ellos la tienen, no necesito adjuntarla. Pero en este caso yo de todas las situaciones, las 19 cosas que yo reclamé, en todo fui colocando evidencia. Por ejemplo, con respecto a la relación, que aquí también le colocaron a la colega que había obtenido nivel competente cuando lo tenía destacado. Bueno, evidencia, la planificación 1, 2, 3 completa, y lógicamente que yo había hecho ya en el portafolio. Ahora,
¿Dónde subí? O uno dice, pero oye, Gonza, pero tenéis un montón de archivos acá, pues tenéis 19 archivos que subir. No, lo que yo hice fue un drive, en el Google Drive, en este caso, hice una carpeta en mi Google Drive y directamente le di la opción de compartir a ellos solamente y coloqué el link de la carpeta. Por lo tanto, como le di la opción de compartir, perfectamente ellos, el corrector, correctora o a quien se designe, cuando reciba directamente el recurso, sabe que tiene que irse a esa dirección y ahí va a encontrar absolutamente todo. O sea, además de meter toda esta evidencia que aparece descrita acá, incluso yo me di el tiempo hasta de subir directamente, como hice varios reclamos con respecto a la filmación, que tal como decía al comienzo, es la que tiene una mayor posibilidad y que te pueda aumentar. Yo subí directamente el video a YouTube. Ustedes me dirán, oye, qué valiente. No, pues, si yo lo subo a YouTube, lo puedo subir a YouTube, pero en este caso, ¿qué es lo que hice? Lo coloqué con link oculto. Es decir, solamente ellos, o sea, en este caso la colega y solamente la persona que se designe, que tenga el link, va a poder ver ese video, nadie más. O de lo contrario, puedo subir el video completo a la carpeta del Drive y como tengo el link del Drive, directamente puedo acceder a ver el video. Entonces, este informe, para que más o menos ustedes vayan visualizando cómo se hizo, bueno, este es un informe que lógicamente uno hizo en detalle, me tomé por lo menos un par de días trabajando con la colega y adjuntando todos los elementos, como un día y medio me demoré. Este informe salieron un total de 45 hojas. Ahora, no les digo que ustedes tienen que juntar 45 hojas, acá les estoy dando a conocer simplemente lo que en este caso hice por esta profesional, porque es un requerimiento que ella me hizo y al revisar indudablemente que evidentemente está mal corregido. Ahora, hay otros que por supuesto pueden ser mucho más diminutos, pero lógicamente en lo que yo tengo disponible, indudablemente que voy a tratar de utilizarlo todo con tal de que se haga justicia, en este caso con la colega que fue injustamente corregida. Y tal como me dice acá, me dice, ¿hasta cuándo hay plazo para apelar? Me dice Claudia. El plazo para apelar vence el día de hoy, me parece que hasta las 12 de la noche. Ahora, ojalá que si eso se pudiera ampliar sería fantástico, pero lo desconozco. Y Karen me dice acá, bueno, pienso que los que corrigen no saben nada de educación. Bueno, ahí no podemos, lamentablemente no podemos generalizar. Se hace un proceso de selección que sabemos que es riguroso, qué sé yo, pero pueden estar muy bien capacitados, pero a la hora misma de hacer el trabajo propiamente tal, no lo desconozco, cómo lo aplican, cómo se supervisan. O sea, ellos tienen generalmente cada corrector, se hacen correcciones incógnitas, es decir, hay otra persona que los vuelve a hacer una doble corrección, algunos triple corrección, otras correcciones aleatorias, en fin, pero siempre hay elementos que pasan. Ahora, si yo tengo los argumentos necesarios y todos estos argumentos, ojo, son sacados de la misma rúbrica, si tengo los argumentos necesarios para ello, indudablemente que los coloco a disposición. Si estoy haciendo una defensa de mi trabajo, estoy haciendo una defensa de lo que a mí me correspondía. Ahora, la pregunta del millón de todo esto, que eso también es importante, porque algunos me dicen, oye, pero Gonzalo, ¿para qué haya perder tiempo si generalmente estos tipos nunca responden? Ya, a ver, generalmente desde que se presenta directamente, desde que se hace una presentación formal del recurso de reposición, aproximadamente debieran pasar un total de 60 días, que es un plazo razonable, 60 días hábiles, un plazo razonable para responder. Pero la realidad no te dice absolutamente nada con eso. Hay profesionales que han pasado prácticamente, lo notificaron en julio y ha llegado la otra evaluación y todavía no le llegó nunca la notificación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa directamente dentro de los recursos administrativos? Si no me ha llegado, en 60 días no me ha llegado una resolución fundada, no me han comunicado nada, no me han dicho nada, bueno, yo tengo derecho, y esto es importante que lo manejen,
Y esto lo conversaba ayer en un live en Instagram con mi amigo y mi socio Fernando Hidalgo, que es abogado. Y él me decía, pero Gonzalo, desde el punto de vista administrativo hay dos recursos. En este caso está este recurso que es el recurso de reposición. ¿Qué pasa si llegó, no me respondieron? ¿O qué pasa si este recurso definitivamente no me satisfizo? Directamente yo puedo volver a mandar y volver a través de una carta certificada, a través de directamente en la oficina de una subsecretaría, de la Subsecretaría de Educación, yo puedo presentar lo que se llama un recurso jerárquico. Y en realidad el recurso jerárquico es un reclamo que se presenta ante el superior, al organismo superior, en este caso del CPIP, que en este caso sería la Subsecretaría en Educación. A él se presenta el recurso. Y él también tendría un plazo aproximado de unos 60 días aproximadamente para responder. Ahora, si definitivamente no te respondieron, no te notificaron y absolutamente no hicieron nada de lo que tenían que hacer, bueno, yo tengo todo el derecho para llevar esto bajo una vía judicial. O sea, yo tengo todo para poder hacerlo. Ahora, insisto, esos ya son casos más extremos, pero lo que sí quiero plantear directamente es que para hacer un muy buen recurso de reposición, insisto, el recurso de reposición se realiza en función de argumentos técnicos que están evidenciados, son argumentos pedagógicos, argumentos técnicos. Todas las evidencias que yo pueda usar me sirven en la medida que argumentan directamente que está mal aplicado directamente el nivel de desempeño asignado. Pero lo que no debo incorporar son aquellas situaciones emocionales que yo considero, no, mira, fueron injustos, me perjudicaron, me provocó esto. O sea, probablemente lo sentiste y lo sentiste fuertemente. Pero para hacer este tipo de recursos, eso no le va. Aunque yo la verdad que plantee y describa prácticamente todo el sentir, la amargura, la decepción que tengo, lamentablemente no va a variar en nada tu resultado. Entonces, no sé, pues si yo quiero hacer un argumento, yo podría, no sé, colocar, no sé, mira, en el módulo 2 describí textualmente, realizo la reflexión sobre mi enseñanza, identificando aciertos y errores. Esto coincide con el descriptor competente, pero en el informe técnico dice que mi reflexión fue solamente descriptiva, lo que no es correcto según la evidencia entregada. Y ahí inmediatamente digo tarea tanto de tanto que está adjunta. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, si hay un silencio administrativo, ya, si definitivamente no te responden, si definitivamente nadie se preocupó de tu situación, bueno, alguna de las opciones de recurso, pero eso ya el especialista es un abogado, que ahí puedo hacer un live en una próxima visita posteriormente a esto con Fernando Hidalgo. Por ejemplo, hay opciones de recursos de protección, reclamos de ilegalidad administrativa, que es otro tipo de recurso. Puedo presentar un recurso de acción de nulidad de derecho público. Entonces, hay varios tipos de recursos que verdaderamente se pueden, sí o sí se pueden jugar a favor directamente del profesional que necesariamente o que negativamente fue evaluado. Aquí Karen me dice, gracias Gonzalo por ser el profesional y el apoyo que entrega. Bueno, feliz de poder darlo, de poder entregarlo, de poder compartirlo. Directamente, bueno, el nombre directamente de mi asesoría técnica, que es Compartiendo Aula, lo que busca no solamente, bueno, lamentablemente hay cosas que uno tiene que hacer cobro porque vivo de esto, trabajo en esto, yo tengo una consultora educacional y lógicamente presto servicio, pero pese a que cobro mis honorarios correspondientes por mi trabajo, por mis asesorías personalizadas o grupales que se van haciendo, siempre voy incorporando, siempre voy compartiendo elementos, tips y elementos directamente o material o recursos que son gratuitos. Incluso tengo un canal de YouTube que ya 2 veces me lo han echado abajo precisamente porque a veces uno es demasiado explícito con los ejemplos, ya 2 veces me lo han cancelado
Y estoy en el tercer canal de YouTube, que ahí lo pueden buscar también por Compartiendo Aulas, ¿ya? Entonces, la suscripción es gratis y por supuesto ahí siempre voy entregando parte de las clases que habitualmente realizo. Trato en lo posible de responder la mayor cantidad de dudas, pero a veces los tiempos igual juegan un poquito en contra, ¿ya? El canal, te digo al tiro porque no lo tengo acá, Manuel, como lo he cambiado ya 3 veces, producto que me lo han cerrado. Lógicamente tengo que acordarme. Déjame darte al tiro el nombre del canal de YouTube. Ya, mi canal de YouTube lo encuentras directamente como @evaluación docente compartiendo. O si tú colocas evaluación docente compartiendo aula, ahí te van a aparecer varios videos. Que no solamente hay videos que son de evaluación docente, sino que también de otra iniciativa que estoy trabajando ahí con mi mencionado Fernando, que lo he mencionado como 3 veces el día de hoy, que es directamente una nueva iniciativa que estamos trabajando que se llama Docentes en Alerta y que precisamente tiene que ver directamente con todo lo que habitualmente los derechos que se vulneran directamente en los profesionales de la educación. ¿Ya? Entonces, indudablemente que uno siempre lo que busca es estar también al servicio. Si uno presta un servicio, por mucho que el servicio pueda ser muchas veces pagado o directamente por los usuarios, pero verdaderamente uno siempre también tiene que estar disponible, uno tiene una labor social que cumplir y en este caso cuando uno ve que hay resultados que son adversos y que lamentablemente muchos de estos resultados adversos en realidad lamentablemente son injustos. Por supuesto, uno no puede restarse a no prestar ayuda. O sea, yo no podría hacer un taller de cómo elaborar un recurso de reposición cobrándolo. O sea, me parecería de muy. Me parecería un trago de muy mal gusto. O sea, no podría estar lucrando directamente a partir del dolor ajeno. No se trata de eso. Si acá lo que se está haciendo verdaderamente es otra cosa. Aquí lo que se está buscando directamente es apoyar. Ya es que no se vulneran los derechos y finalmente somos todos aquí educadores, profesionales o educadoras de párvulo, pero todos nos dedicamos a educar. Entonces, con mayor razón, es una manera en parte también de explicitar, de apoyar. Y sí, este canal es de YouTube, ya, este canal es de YouTube. Me voy a girar un pichintún ahí la cámara, ahí está. Ese es mi canal, Evaluación Docente Compartiendo Aula. Bueno, ahí aparece este personaje. ¿Ya? Y directamente, como te digo, lo que busco, lo que necesito, o lo que en este caso me coloco a disposición, es precisamente para poder apoyar, más aún cuando están los plazos un poquito en contra. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva o de esa funcionalidad, por supuesto, siempre la mejor de la disposición. Insisto, lamentablemente a veces, por temas de tiempo, no se logran responder todos los elementos. A ver, Carolina me dice, te dejé una pregunta, porfa, si me la puedes hacer de nuevo acá abajo, hija, porque la verdad que no la vi y de aquí que empiece a buscarla me voy a perder. A ver, Karen me dice acá, yo recomiendo los cursos, gracias a Compartiendo Aula he crecido como profesional. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Ya, muchas gracias, porque verdaderamente para uno también es beneficioso. A mí me gusta esto. Aquí, independiente de la labor que uno realice, particularmente lo que uno realiza tiene que ver con compartir su propia experiencia. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, algunos preguntarán, ¿y de dónde saliste, Gonzalo? La verdad es que Compartiendo Aula nace el año 2020, pero anteriormente yo tenía junto a otro socio otra empresa, otra asistencia técnica que era Innovados. Y antes de Innovados, ambos pertenecíamos al equipo pedagógico de Editorial Larousse. Por lo tanto, bueno, siempre hicimos mucha capacitación en diversos temas educativos, prácticamente desde casi en todo Chile. Actualmente la cobertura que tengo con respecto a capacitaciones presenciales en evaluación docente y en otros elementos, la verdad es que estamos presentes desde Arica hasta Nueva Imperial. ¿Ya? A ver, aquí aparece la pregunta de Carolina. Dice, obtuve una C con 2,38 puntos y en la prueba un B con 3,22 con 2 bienios. ¿Ya?
Ya, en este caso, claro, el resultado de C con B probablemente sí te permita avanzar en alguno de los tramos, dependiendo del tramo que actualmente estás. Pero el problema, dependiendo del tramo que tú tengas, es si te permite llegar a la categoría que tú deseas. Voy a colocar un ejemplo muy particular. Recuerdo en una oportunidad, una de las personas que asesoraba obtuvo A y A. A en la prueba, A en el portafolio, pero no tenía los bienes suficientes y en vez de mandarla, no sé, a un nivel de experto, lamentablemente la mandaron a temprano. Entonces recuerda que el requisito para avanzar de tramo tiene que ver con bienios. ¿Ya? David me pregunta cómo se puede apelar a la revisión del portafolio. Bueno, este live un poco ya había explicado esto. La única manera, en primer lugar, tú tienes el único recurso que actualmente tienes disponible o que se conoce es directamente este recurso de reposición que se hace a través de la página del recurso de reposición CPIP y el plazo vence el día de hoy, día 11. Ahora, si la respuesta no llegó o no te satisfizo, tú puedes hacer un recurso jerárquico directamente hacia la Subsecretaría de Educación. Y en caso directamente de que pese a ello no te llegue un resultado favorable, tú puedes ir llevarlo a través de diferentes recursos que mencionaba anteriormente y que puedes hacerlo vía judicial. O sea, al punto que se puede llegar hasta anular una evaluación. A ver, aquí me quedé. A ver, pude haber sacado experto 1 en vez de avanzado. Claro, ahí va a depender directamente, va a depender de los años de experiencia o los bienios que puedas tener. Ahora, Carolina, en tu caso, si tú consideras que directamente tenías los bienios y tienes las letras, pero te asignaron algún otro tramo, tienes que hacer el recurso de reposición, pero en la causal tienes que colocar directamente que estás en disconformidad con el tramo. Pero lo puedes hacer a través de esta misma vía. A ver. Claro, en el caso tuyo lamentablemente te castiga el bienio, pero la ley lo señala. La ley te dice que hay dos elementos que sí o sí tú tienes que tener siempre. Que en este caso uno de ellos es el requisito del tramo anterior y en lo segundo la cantidad de bienios. Puedes tener, como te digo, los resultados máximos en ambas, pero directamente si no tienes los bienios necesarios o tienes los bienios y no se te han reconocido, lamentablemente no puedes seguir avanzando. Ahora, si los tienes y no te lo reconocieron, eso sí es apelable. Pero si no los tienes, no puedes lamentablemente seguir avanzando. O sea, lo digo lamentablemente porque pucha, uno se esfuerza pensando y proyectando, por supuesto, el mejor logro. Ya. Aquí Grillo me dice, hola, hace poco me pude conectar en una de las clases, consulta qué material es el que adjunta. Me imagino que esto te refiere a las asesorías que yo realizo. En las asesorías que yo realizo, bueno, yo parto directamente ahora, este año comencé con, en primer lugar, cuando uno diseña un portafolio, uno de los elementos más importantes siempre, yo puedo leer el manual, yo puedo leer la rúbrica, puedo tener la experiencia, pero la pregunta es, ¿tengo actualizado el nivel de conocimientos para elaborar un buen portafolio? Entonces, bajo esa pregunta, ¿qué es lo que hago yo? Generalmente, ya sea en asesoría grupal o individual, lo que habitualmente aplico es un diagnóstico, que es una prueba en línea, que en parte te permite saber cuál es el nivel de conocimiento que tienes para determinada tarea o para la totalidad de las tareas. Y a partir de ello, generalmente siempre les voy entregando como material de apoyo módulos de autoinstrucción. A ver si por acá tengo módulos de autoinstrucción que verdaderamente son complementarios a los talleres que uno entrega. Te lo voy a mostrar así, disculpa que te lo muestre por acá encimita, pero generalmente, en este caso, por ejemplo, este es uno de educación parvularia. Yo habitualmente para educación parvularia tengo 8 módulos de autoinstrucción. Entonces, para toda la persona que es parte de las asesorías, ellos encuentran en estos módulos, van encontrando directamente cómo hacer cada una de las tareas antes de entrar al taller con uno. Entonces, una vez que entra al taller con uno, indudablemente que ya tiene claridad cómo puede diseñarlo y uno en el taller mismo se enfoca directamente al diseño.
Lógicamente se refuerzan todos estos conocimientos. Entonces, este es parte del material que yo habitualmente entrego. O sea, asesorías grupales o individuales, a todos le entrego por igual. En este caso, 8 módulos de autoinstrucción, lógicamente con las temáticas que vamos a tratar. Y por supuesto, eso se entrega también considerando directamente, considerando todo lo que implica partir desde cero. Sí, el material también se vende individual, se vende impreso y también se vende a través de un Classroom, pero y generalmente cada uno de esos módulos tiene un valor de, si no es impreso, me parece que tiene un valor como de 15.000 pesos, y en el caso de cuando se necesita impreso, creo que vale alrededor de 18-20, porque por temas de impresión, nada más que nada eso. Pero sí, el material por supuesto está disponible, pero bueno, el propósito originalmente no era vender el material, el propósito generalmente era como un apoyo complementario a las asesorías que uno hace en realidad. ¿Ya? Pero sí, sin duda el material está disponible, y esto generalmente el contenido de estos módulos, porque recuerden que esto va por tarea. Pues en este caso, en la educadora de párvulo iba a hacer una tarea de caracterización. Este es un módulo que es exclusivamente para crear la caracterización, incluso viene con los formatos para poder hacer sus ensayos, viene hasta con las pautas para que uno se autoevalúe si está bien hecha o no está bien hecha. Y en realidad lo que se va buscando es eso. Y lo mismo ahora estoy comenzando, yo creo que ya a partir desde agosto voy a comenzar esto mismo, con módulos también, con pruebas en línea para la preparación de algunas especialidades en las evaluaciones de conocimiento. Pero en vez de que los módulos vayan por tema, los módulos en este caso irían por dominio, porque cada temario de las diferentes especialidades generalmente tienen alrededor de 5 dominios, 4 o 5 dominios. Entonces estos se van diseñando por dominios. Entonces prácticamente toda la materia se va explicando acá, y esto después en los talleres se enseña de manera práctica cómo se los podrían preguntar, cómo se lo podrían elaborar. Y lógicamente cuando uno toma, en este caso la asesoría que yo hago para la preparación de la evaluación, generalmente se van haciendo mensualmente y quincenalmente pruebas en línea. Incluso hay varias que se hacen en línea con tiempo, y lógicamente vas viendo los resultados a tiempo real. Y lógicamente eso también te permite a ti identificar cuáles áreas están más débiles, porque a veces del temario hay algunas áreas que uno se maneja bastante bien. Sin embargo, hay otras que que uno generalmente no las aborda. Me pasó mucho con el tema de educación parvularia, que trabajaba con educadoras de nivel de transición, pero habían prácticas o casos o elementos que no tenían la experiencia de haber trabajado en sala cuna. Y la evaluación de ellas va desde sala cuna hasta nivel de transición. Entonces, odio la música, me dice Karen. Claro, estuvo parte de mi asesoría, y claro, el sistema en línea trae una música que yo le decía que era para, cuando la trabajamos, que era para meter un poco de presión, porque cuando uno se enfrenta al escenario real, van a tener distractores. ¿Ya? ¿Tienes algún link para ver los materiales? Mira, en eso se está trabajando en este momento la parte informática. Van a estar disponibles, por lo menos yo sé que algunas partes van a estar liberadas para poderlo revisar, y lógicamente el resto indudablemente que ya va orientado directamente ya a todo lo que es la adquisición de ellos. Ahora, estos mismos que están en los módulos, ojo que también generalmente cuando se alojan en un Classroom, también el mismo módulo va en modalidad de podcast. Porque, bueno, todos no tenemos los mismos estilos de aprendizaje. Entonces, todo lo que sirva para reforzar, para potenciar y para sentirme seguro de lo que estoy haciendo, se hace. Pero sí, lo más probable es que se está trabajando en la parte informática para que puedan visualizar por lo menos parte de estos módulos que se van creando. Porque, ojo, esos módulos se van creando año a año. No, los módulos de autoinstrucción no me sirve crearlo con la información del año pasado. Recordemos que estamos a 11 de julio y los manuales recién aparecieron el 2 de junio. Entonces, el diseño generalmente se hace por plazo. Por ejemplo, habitualmente están hechos los módulos para todas las especialidades, pero para las primeras tareas o parte de las primeras tareas.
Por ejemplo, está listo el módulo de caracterización para educación parvularia, cómo diseñar objetivos y en este caso indicadores evaluativos. Esos módulos están listos. En el caso de las otras especialidades, cómo caracterizar a los estudiantes, cómo establecer objetivos, cómo del objetivo establecer indicadores, en este caso de evaluación. Después viene un segundo módulo, cómo crear o cómo diseñar cada experiencia de aprendizaje. Entonces, la verdad es que la idea originalmente de los módulos era reemplazar las clases, pero la verdad es que tomé la decisión de usarlo más como material complementario. ¿Por qué? Porque como material complementario puede que haya algo que esté explicitado en alguno de los podcasts o en alguno de los módulos que en realidad a lo mejor no queda tan claro. Y bueno, y lógicamente también uno siempre incorpora en este caso, en las diferentes modalidades ya sea personalizada, especialmente los procesos de revisión, po, ¿ya? Pero eso, y ahora también se está trabajando en un proceso que esto se haga más automatizado. Pero eso está en vías de, como te digo, todo se va construyendo en el momento, porque aquí lo que menos nos sirve son cosas atingentes, o poco pertinentes o poco actualizadas. Voy a colocar un caso, no me gusta hablar mal de nadie, pero hace unos días atrás no sé si es un equipo profesional, pero me parece que es solamente profesional, que venden talleres a bajo costo y hay otros que los venden como a 10.000 pesos al taller de manera individual. Pero el taller que se estaba desarrollando era de evaluación y construcción de instrumento evaluativo y rúbrica. Pero resulta que aquello, lamentablemente, no está este año en el portafolio. Este año la tarea 2 en el portafolio de ellos se cambió por evaluación formativa y análisis del proceso de evaluación formativa. Entonces, ¿cómo estás vendiendo un taller con información que no te va a servir? Estás ganando dinero ofreciendo algo que no está actualizado. Ese tipo de cosas a mí aborrezco, no me gustan. Por eso precisamente soy el que hago las modificaciones y todo se va construyendo en el momento. Esto es como un restaurante. El restaurante, los restaurantes más prestigiosos te van preparando la comida en función del requerimiento, es decir, la persona pide, se prepara, pero es fresco y se utiliza todo en el momento. Pero no es lo mismo que guardar algo del año pasado. Ahora, ¿me comería algo del año pasado? Probablemente no. ¿Ya? A ver, acá me dice, déjame colocarme mis ojos, que no veo muy bien. Marce me dice, en la clase grabada me fue muy mal en el clima del aula. ¿Cómo puedo mejorar ese aspecto? Bueno, es que a ver, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera, Marce. Cuando hablamos de clima en el aula, en primer lugar tú tienes que ver el origen, particularmente de dónde vienen o proviene el diseño de estas rúbricas. ¿Quién interviene en el diseño de estas rúbricas? Es la agencia de calidad. Por lo tanto, tienes que involucrarte en la página de la agencia de calidad directamente para visualizar lo que ellos analizan o visualizan como un buen clima del aula. El clima del aula tiene muchas variables. Y entre ellos parte por el respeto, por la atención, parte por se fijan en elementos que son sumamente pequeños. Te voy a colocar solamente un extracto de uno de los descriptores. Cuando un alumno le hizo un requerimiento, una pregunta, ¿le dirigiste la mirada al estudiante? ¿Te colocaste a la altura de él? ¿Lo trataste por su nombre? ¿Utilizaste ¿cómo se llama? Un tono cálido? ¿Te permitiste acercarte al estudiante y replantearle una pregunta o una instancia? ¿Le prestaste ayuda de manera rápida? ¿Te preocupaste si emocionalmente los niños estaban en condiciones como para poder enfrentar la clase? Entonces hay muchas variables que son, la verdad que son muchas como para podértelas nombrar todas, porque en realidad solamente en el aspecto en este caso del ambiente del aula, yo te podría decir que en términos de descriptores estamos hablando como alrededor de 20 descriptores. Bueno, generalmente eso lo planteamos, uno se lo muestra en los talleres, cómo se aplica y cómo se visualiza. Ahora, como recurso gratuito, hay un recurso de muy buena calidad, pero que las grabaciones no son de muy buena calidad, pero sí la intención o lo que proyecta son de muy buena calidad. En la página de Docente Más hay una pestañita que dice recursos educativos.
Y dentro de los recursos educativos hay uno que dice recursos formativos y hay uno que habla de buenas prácticas. Yo te sugiero, anda a buenas prácticas y ahí más o menos te va a explicar claramente por qué este aspecto salió tan mal. Pero generalmente son muchas variables. Yo habitualmente trabajo con la pauta que utiliza directamente en esto la propia agencia de calidad y yo hice un cruce entre la pauta de la agencia de calidad, lo hice un cruce con las rúbricas. Por lo tanto, saqué y evidencié una cantidad de descriptores que no te aparecen ni en el manual y no aparecen en la rúbrica en sí. Y bajo eso, gran parte de partida el 98% de las personas que me tocó asesorar el año pasado lograron directamente, en este caso, aumentar de tramo. Es mi sugerencia. No sé si te sirve o ahora si quieres hablar más del tema, lo podemos hablar en otro taller. ¿Ya? A ver, voy a ver si te quedó claro. Gracias, me queda claro. Perfecto, Marce. Genial que te haya quedado claro. Por lo tanto, estimados colegas, la verdad es que para mí ha sido de mucho agrado, siempre de mucho agrado compartir información. Trato en lo posible de hacer frecuentemente live. A veces lo hago sin avisar. En cualquier momento me conecto, lo hago cuando hay algún elemento, alguna contingencia o situaciones como esta que considero que son un poquito injustas. Y como le digo, le pido también a su vez que se suscriban en este caso, a mi TikTok. Ya están en mi TikTok, pero también puedan hacerlo a mi cuenta de Instagram, como Compartiendo Aula, porque también allí, especialmente los martes o los jueves, junto a Fernando, hacemos algunos live gratuitos de docentes en alerta. Que, como te digo, hemos tratado varios temas que tienen que ver con la vulneración de algunos de los derechos de los docentes y asistentes de la educación. Y hasta el momento también ha sido bastante interesante, nos ha llevado a reflexionar. Y ayer precisamente hablábamos este tema de cómo directamente procesos evaluativos como estos rayan o trabajan directamente. Claro, hay un marco legal que lo sustenta, pero el marco legal, perdón, incorpora también aquellas variables que tienen que ver con la ética. Porque algo puede ser legalmente muy correcto, pero éticamente lo es. Un buen punto. Bueno, con ese interrogante me despido, así que muy agradecido. Si alguien no conocía de este espacio, por favor, suscríbanse también, sean parte directamente de Compartiendo Aula, sugiéranselo a algunos de sus colegas. Me han preguntado harto si por los grupos de WhatsApp. Generalmente de los grupos de WhatsApp tengo que reconocer que no soy muy amigo de los grupos de WhatsApp. He intentado hacer algunos, pero la verdad de cosas es que encuentro que generalmente tensan más el ambiente que verdaderamente es una ayuda. Prefiero al revés, prefiero un live donde podamos, en el momento real, podamos aclarar las dudas y no que las cosas vayan quedando así como en un historial que verdaderamente... No sé si alguien va a tener el tiempo de leer todo lo que aparece directamente en un grupo de WhatsApp. Yo soy medio enemigo un poco de eso. Prefiero al revés, prefiero este trato directo en un live. O sea, prefiero al revés, prefiero, oye Gonzalo, o me dejen un comentario en alguna de las publicaciones que hago. Oye Gonza, ¿podría hablar sobre tal tema? O me mandan un video o un mensaje, profe, ¿puede hablar sobre este tema? No tengo ningún problema en hacerlo. De eso se trata, de tener una comunidad viva. ¿Ya? Así que, pucha, espero de corazón que todo lo que compartí en el live de ayer que hice por Instagram, el otro que hice aquí por TikTok y este live de ahora, tengan información suficiente verdaderamente para poder, en el caso de los profesionales que tienen que presentar este recurso, realmente tengan las herramientas necesarias para poder enfrentarlo con éxito y que, por supuesto, les salga todo bien. ¿Ok? Así que un abracito gigante. Me despido directamente de ustedes. Bueno, sé que hoy día hay algunas regiones que están iniciando su proceso de vacaciones, hay otros que ya regresaron. Bueno, un poco desordenado este tema, pero pese a ello, ahí estamos presentes. Yo ya estoy con asesorías grupales, me quedan cupos en asesorías grupales, en personalizadas me quedan poquito, pero algo me queda. De varias especialidades y ahora en agosto comienzo también con algunas asesorías para algunas especialidades en lo que son las evaluaciones de conocimiento. Así que si se interesan, háblenme ahí directamente, mis contactos están todos en mi perfil de TikTok, lo mismo en Instagram. Paciencia porque a veces demoro uno un poquito en responder, precisamente porque es un volumen bastante amplio. ¿Ok? Abracito, a cuidarse y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.